Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Soy el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez, especialista en traumatología ortopedia, así como en columna vertebral. Una de las causas más comunes de atención que tenemos en nuestra consulta diaria es la hernia de disco. ¿Qué es la hernia de disco? Primero hay que saber qué es el disco. El disco es la estructura elástica que se encuentra entre vértebra y vértebra. Es la que se encarga, ¿sí?, de movimiento y de amortiguación en la columna vertebral. Hay cervical, dorsal y lumbar. Vamos a hablar de la lumbar, que es la más común. Son discos grandes, ¿sí?, de aproximadamente de 8 a 12, 15 milímetros. Y se compone de dos partes, el anillo y el núcleo. El anillo es totalmente elástico, el núcleo es como un gel, ¿sí? Entre los dos dan la amortiguación. El disco es como si fuera una llanta, son fibras radiales igual que una llanta. La diferencia está en que en lugar de llevar aire llevan gel, es decir, el disco es un amortiguador hidráulico, no neumático como las llantas, pero es un amortiguador, ¿sí? ¿Qué es la hernia de disco? La hernia de disco es cuando el disco se rompe y se forma una protrusión, que es como si fuera una bolita en el disco. Y el problema es que se va hacia posterior, hacia la parte de atrás, y comprime a un nervio. Obviamente ese nervio en la parte baja de la espalda, que es la columna lumbar, ocasiona una ciática. Entonces cualquier nervio que componga el nervio ciático y lo inflame se llama ciática. Entonces la hernia de disco en jóvenes es la causa más común de ciática. En los adultos no. En los adultos mayores, sobre todo, generalmente es algo que se llama conducto lumbar estrecho. Es decir, cuando el disco causa molestia, pero también se asocia a ligamento y a hueso. Son diferentes. Se parecen, pero son diferentes. Volvemos a la hernia de disco. La hernia de disco es, le sale una bola a la llanta y esa bola comprime un nervio y causa dolor a la pierna. Esa es una real hernia de disco. Se parece mucho a otra enfermedad del disco que se llama ruptura discal. Son diferentes, se parecen, a veces se mezclan, pero son diferentes. ¿Qué es la ruptura discal? Volvemos al ejemplo de la llanta. Ruptura discal significa tienes la llanta cuarteada. A lo mejor también tiene una bola, pero lo más importante es que está cuarteada. Diferencias. La hernia de disco, generalmente el predominio es dolor ciático, es decir, es dolor que baja la pierna. En la ruptura discal, el predominio habitual es dolor de espalda baja. ¿Por qué? Porque en la ruptura discal es un disco que no amortigua. Como no amortigua, causa dolor, causa contracturas musculares repetidas. A veces se parecen, a veces se mezclan, y deja tú, puede ser que en un disco tengas una hernia de disco y en otro disco tengas una ruptura de disco. Es decir, a veces se juntan, a veces se parecen y a veces aparecen igual en el mismo disco. Entonces, por eso cada paciente es diferente. El tratamiento habitual de las hernias de disco es conservador. ¿Por qué? Porque la hernia de disco se divide en 6 grados. Uno chiquito, 6 grandotas. Entonces, la gran mayoría de los pacientes están del 1 al 4. Y del 1 al 4, 1 y 2 no son de cirugía nunca. 3 casi también nunca son de cirugía. La que a veces puede ser de cirugía es la grado 4. Pero la gran mayoría de los pacientes se encuentran en esos 4 grados. Entonces la posibilidad de que requiera cirugía con una hernia de disco es menos del 5%. Es decir, el 90-95% son del 1 al 4, que el tratamiento es conservador. Conservador, que significa cuidar peso, cuidar posturas, evitar brincos, salto, trote, ¿sí?, hacer ejercicios de no impacto, ya sea alberca, caminar, elíptica, bici. Esos son los cuidados básicos de la hernia de disco. Ninguna medicina cura. A mí me da pena que los pacientes tomen antiinflamatorios, porque los antiinflamatorios está demostrado que inhiben la reparación de los tejidos. Es decir, entre más diclofenaco, entre más ketorolaco tomes, menos te vas a reparar. Por eso es que requieres cada vez más medicina o tomarlas en forma más periódica, más frecuente, ¿sí? Entonces, por eso no debes tomar antiinflamatorios y analgésicos. Hay que recordar que el dolor es un aviso de daño. Entonces, ¿quién te avisa que estás con problema? El dolor. El dolor es la alarma. Y tú la quieres apagar sin quitar la causa. No me parece lógico. Es como si se está quemando la casa y en lugar de apagar el incendio, vas a apagar la alarma porque te está molestando. Es exactamente lo mismo con el dolor
en sistema musculoesquelético y especialmente en columna. Entonces, el tratamiento habitual de la hernia de disco es conservador. Cuando el paciente puede ser que mejore, dependiendo del tipo, grado, cómo se presenta, tiempo de evolución, podemos hacer infiltraciones. Las infiltraciones son una muy buena herramienta. ¿Qué significa infiltrar? Significa colocar un medicamento en forma directa en la salida del nervio, en el espacio cerca del nervio o incluso dentro del disco. La infiltración es la mejor herramienta antes de considerar la cirugía. A veces se vale, a veces es válido, a veces simplemente no tiene caso porque es un paciente 100% quirúrgico. El paciente 100% quirúrgico es el que presenta un déficit neurológico progresivo, es decir, que se le está paralizando la pierna y que tiene algo que se llama síndrome de Caudequín, es decir, que empieza a dejar de controlar o sentir esfínteres anal o vesical. Esas son indicaciones absolutas de cirugía, son bien raras, pero esas son indicaciones absolutas de cirugía. Pero la gran mayoría de las indicaciones de cirugía son que el paciente no mejore y sigue con dolor a pesar de un tratamiento conservador. Entonces, la hernia de disco, la infiltración es la mejor opción antes de considerar la cirugía. ¿En qué consiste la infiltración? Como les comentaba, es inyectar directo. Lo que varía mucho es la sustancia. La gran mayoría de los médicos le van a inyectar cortisona, que tiene una ventaja. Desinflama muy rápido y a veces con eso funciona otra vez el disco. Tiene una desventaja. A la larga echa a perder los tejidos y no pone en mejores condiciones a la zona. Pero muchas veces al quitar el dolor, el paciente siente que ya está curado. No, simplemente quitaste un proceso inflamatorio, pero como no mejoraste las condiciones, lo más seguro es que te vuelva. ¿Qué es mejor? Inyectar productos biológicos, es decir, inyectar plasma rico en plaquetas, divisado, plaquetario o células. ¿Sí? Los hombres son una buena herramienta, pero a mí en lo personal me gusta mucho el plasma rico en plaquetas y el divisado plaquetario, incluso el concentrado de médula ósea. ¿Sí? También es muy interesante de utilizar en hernias de disco. ¿Sí? Y si el paciente no mejora con una o dos infiltraciones, entonces sí puede requerir tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste? Simplemente en hacer una herida de 1 pulgada y con una cámara especial, tubos especiales, se quita exclusivamente el fragmento de disco que le está pellizcando. Y el paciente se puede ir a su casa ese mismo día o al día siguiente, es preferencia personal, y tiene un 95% de posibilidades de que ya no le vuelva la hernia si el paciente hace buenos cuidados de columna. Mucha gente piensa que me tengo que cuidar porque me operaron de mi columna, me tengo que cuidar porque me hicieron una infiltración y a lo mejor requiero cirugía de columna. No, te tienes que cuidar siempre. Es como cepillarse los dientes, ¿sí? Es decir, tú te los tienes que cepillar antes de que te salga la caries. Esto es igual, tú tienes que cuidar tu columna antes de que se enferme, pero no estamos acostumbrados a ese tipo de manejo. Pero ya si te manda un aviso tu columna con dolor, que te entrincas, que de repente sientes cansado cuando cargas o cuando andas traqueteando mucho en la casa o en el trabajo y te duele la espalda, ya son avisos. Entonces, inicia los cuidados ya con esos avisos y los cuidados son los que ya comentamos y la posibilidad de que tú mejores con una hernia de disco y que no requieras una nueva cirugía, si es que llegaste a cirugía, es 95%, pero mucho depende del paciente. Hay que recordar, ¿sí?, que nosotros como médicos le damos herramientas y lo ponemos en mejores condiciones, pero el paciente, sobre todo en columna lumbar baja, es básico los cuidados, que se los vuelvo a recordar: bajar de peso, fortalecer en base a ejercicios de no brinco, no salto, no impacto, ¿sí? Si se puede, ideal sería tomar suplementos a base de cúrcuma, gonadina, glicosamina, omega 3, colágeno, todo este tipo de sustancias que puede ser que le ayuden a las articulaciones afectadas, pero sobre todo para que no se afecten otras. Otra herramienta interesante son los péptidos, ¿sí?, que son también sustancias que favorecen la recuperación del tejido. No se les olvide, por favor, denle like a este video, sigan nuestras redes y no dejen de cuidarse. Que la pasen bien.